7:36 tocamos el tema que impacta a la región Latinoamérica, tema internacional, la situación de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y de Nicolás Petro, su hijo, que empieza a colaborar con la justicia y confirma que ingresaron dineros ilícitos a la campaña presidencial. Un terremoto, Alice. Así es, Santiago, porque lo ha afirmado incluso bajo juramento. Ha dado detalles al Ministerio Público, que ya investiga cómo fue el financiamiento de la campaña del hoy presidente colombiano. Por eso activamos ya nuestra ventana informativa y vamos a hablar con Catalina Vargas. Ella es periodista de nuestro canal aliado Caracol, quien nos tiene los últimos detalles de este caso. Hola, Catalina, buenos días. A todos un cordial saludo. Pues como ustedes lo han dicho, se trata de todo un terremoto judicial y político acá en Colombia. Todo esto que viene sucediendo con Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez. Recordemos que el sábado pasado hacia las 6 de la mañana ambos fueron capturados y esta semana fueron llevados a audiencias de judicialización en su contra. Justo el día martes, el día en que se llevó a cabo esa judicialización por parte de la Fiscalía colombiana, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro decide iniciar una colaboración con la justicia. Es allí cuando se enciende lo que se puede decir el ventilador de Nicolás Petro, específicamente en datos tan exactos como la supuesta financiación de la campaña del hoy presidente en el año 2022. Se ha revelado este jueves que Nicolás Petro llegó a unos acuerdos con la Fiscalía colombiana. ¿De qué se tratan esos acuerdos? El primero de ellos tiene que ver con revelaciones de cómo supuestamente se hizo la entrada de dineros a esa campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. También se ha señalado que Nicolás Petro está dispuesto a hablar de la entrada de dineros de personas un poco polémicas en nuestro país, como lo son Samuel Santander López Sierra, más conocido como el hombre Malboro, quien había sido condenado y ya pagó su pena por narcotráfico. También hablamos del hijo del Turco Ilzaca, también un hombre polémico en nuestro país, y otros empresarios que habrían hecho aportes a la campaña, pero hasta ahí nada de esto pues pareciera irregular. Catalina, y una consulta. Sí. Si bien este es un tema que se está ventilando desde la investigación del Ministerio Público y lo resolverá el Poder Judicial, cuéntanos por favor cuál ha sido la repercusión en el ámbito político, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Petro ante esta revelación de su hijo? Pero además, ¿qué es lo que dicen otros grupos políticos? ¿Podría costarle el cargo presidencial? Mire, esto ha sido todo un revuelo político acá en Colombia. Justamente el día de ayer el presidente Gustavo Petro se pronunció en un evento público en la ciudad de Sincelejo, aquí en Colombia, y ha señalado pues que no cree esas versiones que ha dicho la Fiscalía en nuestro país, que el pueblo fue el que lo eligió, así que será el pueblo quien decida si él debe salir de su cargo como primer mandatario de nuestro país. Han sido las frases en concreto del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues a nivel político las reacciones han sido bastante amplias. Ya lo comparan con un caso similar hace más de 20 años acá en Colombia, que fue el proceso 8000. Muchas personas incluso califican que esto es peor que el proceso 8000, ya que es el mismo hijo del presidente Gustavo Petro, pues que va a hacer revelaciones importantes y delicadas en su contra. ¿Y cómo ha tomado esto, Catalina, la ciudadanía también? Preguntarte un poco cómo recibe el colombiano de a pie esta información, porque es información sensible que toca a la familia, toca al hijo, y el presidente Petro ayer decía: yo no les he enseñado a mis hijos a delinquir. ¿Tú crees que esto puede afectar la popularidad del presidente a nivel de la gente, a nivel del ciudadano de a pie? Sin duda alguna va a minar la confianza que tiene el día de hoy la ciudadanía colombiana en el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué razón? Recordemos que el presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia con un discurso que era el discurso del cambio, justamente ese discurso en donde se señalaba que no iban a cometer delitos que se habrían cometido en años anteriores, y pues esto definitivamente incrementa
la desconfianza de los colombianos en el gobierno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hechos de corrupción, porque nuevamente estamos hablando de personas polémicas involucradas en campañas electorales y que además, como tercer componente, se trata del hijo del presidente Gustavo Petro declarando en su contra. Claro. Ahora, ¿qué es lo que viene de inmediato? Porque tenemos a un hijo del presidente que además podría probar que utilizó ese dinero. Se habla de la compra de una mansión, de la compra de autos. Por ese lado también, ¿cuánto puede aportar en el tema de pruebas Nicolás Petro contra su padre? Ayer leía, Catalina, corrígeme si me equivoco, que incluso ha dicho que él tiene pruebas de que su padre conocía el ingreso de dineros ilegales a la campaña. ¿Es así? Mire, fuentes cercanas a la Fiscalía confirman ese dato que usted acaba de señalar, que Nicolás Petro tendría documentos, videos, grabaciones, entre otras pruebas que demostrarían justamente que el presidente Gustavo Petro conocía de la entrada de esos dineros a su campaña electoral. Las pruebas, lo que nos dicen estas fuentes, es que ya estarían siendo entregadas al ente investigador colombiano, es decir, ya habrían sido aportadas por parte de Nicolás Petro. Y hay que decir que Nicolás Petro y su exesposa han señalado que están dispuestos a entregar más pruebas relacionadas con esos presuntos ingresos de dineros irregulares a esta campaña electoral. Bueno, lo cierto es que el presidente Petro está tomando esta situación, imagino, un poco preocupado, pero al mismo tiempo tratando de disminuir un poco esta cantidad de pruebas o de imputaciones de su propio hijo. Él ha dicho que están utilizando a su hijo para desprestigiar su gobierno y ha asegurado que igual irá hasta el 2026. ¿Qué es lo que dicen otras voces u otras bancadas, otros grupos políticos? ¿Cuál es la posición de los políticos? ¿Van a buscar sacarlo del cargo o eso todavía no se ha establecido, Catalina? Pues esto todavía no se ha establecido, ya que en Colombia pues hay diversas rutas jurídicas para llevar a cabo este tipo de investigaciones. En este caso, lo que están esperando pues algunos sectores políticos, quienes por supuesto han criticado y han criticado fuertemente al gobierno del presidente Gustavo Petro, tiene que ver con que esta investigación tiene que llegar a algo que se conoce como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es el ente encargado de investigar a estas personas aforadas, es decir, con fuero constitucional, en este caso el presidente de la República. Entonces, lo que hay que esperar es que la Fiscalía traslade esas pruebas a la Comisión de Acusaciones y que sea la Comisión de Acusaciones quien evalúe ese material probatorio y determine si efectivamente o no vincula al presidente Gustavo Petro en una investigación y eventualmente pues si efectúa alguna decisión en su contra. Claro. Y esto determinará a futuro también la estabilidad del gobierno de Gustavo Petro. Aquí está el hijo declarando contra el padre. Esa es la historia. Ese es el reporte que nos trae nuestra compañera Catalina Vargas del canal aliado Caracol desde Colombia. Muchas gracias, Catalina, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias por el reporte. Un abrazo grande. Gracias para a ustedes. Colombia. Gracias por el informe. Bueno, situación compleja, por supuesto, en Colombia. No son minucias. En realidad es una declaración sumamente fuerte. Estamos hablando de dinero del narcotráfico y que de todas maneras va a tener implicancias no solamente legales, sino políticas. Sí, ¿no? A mí el tema del hijo y el padre, el tema de que el hijo declare contra el padre, que el hijo pueda ser esa herramienta que termina haciendo que el padre pierda el poder. Ojo con esa situación, que en el Perú también hemos visto casos de padres en el poder, hijos complicados con la justicia. Por allí se pueden comparar esas historias.